a todos, bienvenidos a Conversaciones Aduaneras, nuestro último podcast live del año. Le damos cierre a esta increíble segunda temporada. Nos retrasamos un poquito porque teníamos unos problemas logísticos, perdón, pero ya vamos a comenzar. Aquí estamos, celebrando que es nuestra segunda temporada y el fin de nuestra segunda temporada, y que le vamos a dar inicio a una tercera temporada increíble para el 2025. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles porque según el listado de Spotify estuvimos dentro de los 10 podcasts más escuchados, así que, no puedo creerlo, me siento súper feliz. El 10%, dentro del 10% de los podcasts más escuchados, así que esto es un logro que solamente se debe a ustedes, que son la comunidad aduanera más increíble de este país. Me siento muy agradecida y muy feliz con ustedes, así que cerrar este año con una invitada que es súper soñada, que es súper especial para mí. Es una mujer que admiro con todo mi corazón y me siento muy feliz y muy honrada de poder haberla traído para ustedes el día de hoy. Hoy ella nos va a hablar sobre el régimen cambiario, sobre qué fue lo que pasó en el año 2024 y lo que se viene para el año 2025 en esta materia. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra súper increíble invitada. Ella es Ana Gabriela Chamorro. Ella trabaja en la DIAN, en la Dirección de Gestión de Fiscalización. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¡Eso! Hola Manuela, ¿cómo estás? De verdad, mil gracias por esta invitación tan especial para mí. Igual, yo sé que incluso más que para ti, para mí es un honor acompañarte hoy en esta sesión que tienes programada. Te felicito por todo lo que has logrado en este tiempo, porque sé que lo has hecho con mucho esfuerzo y sacrificio y lo podemos ver en tus videos y en todas las cosas que tú publicas. Todos esos reconocimientos de verdad que son logrados a pulso. Lo conocí muy de cerca cuando compartimos en la maestría y de verdad que para mí es un honor acompañarte el día de hoy. No, muchísimas gracias y gracias a ti por estar aquí. De verdad que para mí es un gran honor también estar compartiendo este escenario contigo. Me lo soñaba hace un montón de tiempo y hay que hacer un disclaimer aquí súper importante, y es que como saben, Ana trabaja en la DIAN y pues todo lo que ella va a decir aquí no se trata de nada que sean palabras de la DIAN. Esto es un tema académico 100% desde su punto de vista como docente. Entonces, agradecerte por este espacio. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de qué te ha traído hasta este punto en tu carrera, porque estás ya súper arriba digamos, en tu área de conocimiento, y pues la verdad, para las mujeres aduaneras es un gran honor y es una gran inspiración verte, porque nos inspiras un montón. Y cuéntales a las personas para que te conozcan un poquito más. Claro que sí. Bueno, realmente siento que todo lo que ha pasado, este proceso, esta evolución en la materia, ha nacido de una pasión por el régimen cambiario que yo venía enfocándome en todos los temas tributarios desde que me gradué en Derecho en la Universidad de Externado. Incluso alcancé a escribir en temas tributarios en dos libros de investigación, pero cuando la vida me trae a la DIAN me ubica en la Subdirección de Fiscalización Cambiaria y sin duda desde el primer momento conecto con la materia. Me apasiona, me encanta tanto que mis dos tesis de maestría son sobre régimen cambiario. La primera sobre esos principios aplicados al régimen sancionatorio cambiario y la segunda ya hablando un poco más acerca de criptoactivos y pasarelas de pago y esos efectos que se tienen en el régimen cambiario. Y es ahí cuando empiezo a interesarme cada vez más. Esa primera sustentación de tesis fue la puerta para iniciar a dictar clase con la Universidad Externada de Colombia y desde ahí ya empezó a crecer un poco más este enfoque y como lo que a mí me gusta, y realmente después se convirtió ya en un modo de decirme a mí misma, yo no quiero quedarme esto para mí, no quiero que vean el régimen cambiario como algo pequeño y de pronto insignificante, porque realmente no lo es. Digamos que desde el punto de vista del control de las obligaciones, pues vamos a encontrar efectos tributarios, vamos a encontrar efectos aduaneros de tributación internacional que están directamente relacionados con el régimen cambiario, y es ahí donde empieza mi interés de mostrar el régimen como lo que en realidad
es, y que no lo vean como algo aburrido. Sé que a veces puede ser un poco complejo leerlo y estudiar acerca del mismo, pero sin duda cuando yo empecé a estudiar el tema y a explicarme a mí misma como, bueno, qué es el régimen cambiario, por qué existe en Colombia, empecé a darme cuenta de la importancia del tema y desde ahí, desde el punto de vista de la docencia, yo dije, no, esto tengo que compartirlo, esto tengo que llevarlo a otro nivel, escribirlo, cuando lo lean lo puedan leer de una forma más clara, claro, porque si tú te vas directo a la resolución externa del banco o a la circular reglamentaria del banco, hay muchos conceptos que tú quedas como, bueno, entendí la mitad de lo que acabo de leer y ese fue mi principal propósito. Yo dije, yo no quiero que esto se vea así, yo quiero mostrar el lado amable, la importancia de la materia, que no lo veamos como un régimen que se trata de controlar obligaciones formales, sino que lo veamos como realmente es, como esos efectos para el control del movimiento de divisas que afecta a la balanza cambiaria del país. Es decir, que el poder adquisitivo de nuestra moneda está controlado precisamente por un régimen cambiario que busca garantizar esa moneda que nos representa como nación. Entonces, de ahí mi pasión por el tema. No, y es que de hecho el régimen cambiario es algo que tú dices, pues para muchas personas es como el coco porque lo desconocen tanto, entonces qué bueno que nos expliques como así, como matemáticas de coquito, de qué se trata el régimen cambiario, porque es que mira, los emprendedores y los empresarios no suelen fijarse en eso. Yo hago muchas auditorías aduaneras y siempre que llego a la parte cambiaria, todo mal, porque en serio como que no tienen el control de que pues al proveedor no se le puede pagar un poquito ni más de lo que ya está facturado, o que se lo mandan a la cuenta de otra empresa, no tienen como ese control. Entonces cuando ya uno entra a decirle a estas empresas que son medianas, pequeñas, que no tienen como ese acceso al conocimiento cambiario, decirles, oye, mira, es que así no se hacen las cosas, existe un régimen cambiario, tiene que haber una coincidencia entre todo lo que tú haces en el comercio exterior, en la plata que recibes, la que mandas, todo esto, de verdad, ponle cuidado. Entonces, cuéntanos un poquito, pensando en esos empresarios y pequeños emprendedores también que están en este tema de importar o exportar sus mercancías, ¿qué es el régimen cambiario y qué ha pasado también durante todo este año en cambios normativos y qué les va a tocar esperar para el próximo? Claro que sí. Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que el objetivo del régimen cambiario es proteger el orden público económico. ¿Qué quiere decir? Que en ese sentido, cuando nosotros hacemos un control del ingreso y la salida de divisas, lo que hace el Banco de la República es determinar cómo está ese movimiento de divisas en el mercado para poder intervenir en la economía en caso de que haya una gran fluctuación de divisas o haya una escasez de las mismas, porque ninguno de los dos extremos nos favorece. Por eso existe una balanza donde el banco dice, ok, yo debo tener súper balanceado este ingreso y salida de divisas para poder garantizar que con el control a esa moneda que nos representa, la moneda legal colombiana. Entonces, de ahí que el régimen, ustedes van a encontrar que a lo largo de los años pues tenemos un régimen completamente controlado, muchas veces operaciones completamente libres que no requieren del Banco de la República para mover divisas, pero hoy en día nos encontramos en una combinación intermedia y esa combinación intermedia nos dice, hay operaciones que sí o sí requieren ser canalizadas y hay otras operaciones que no lo requieren. Entonces, cuando tú empiezas a hacer ese análisis y dices, ok, ¿por qué algunas operaciones requieren ser controladas y otras no? Porque precisamente, si bien nosotros queremos garantizar ese control de la moneda legal colombiana, nosotros también no podemos cerrar como tal el canal y decir, no, todas las operaciones se van a hacer en pesos porque perderíamos esas posibilidades precisamente a esos pequeños o medianos empresarios de realizar sus operaciones de comercio exterior, de buscar mecanismos de facilitación y del movimiento de las divisas. De ahí que cuando ustedes piensen en qué operaciones se deben canalizar, yo siempre les he dicho a mis estudiantes, si ustedes tienen claro cuáles son las 7 operaciones que sí o sí se canalizan, ustedes van a tener absolutamente claro que sobre esas operaciones hay una obligación cambiaria. Y en esas 7 operaciones claramente están las importaciones y las exportaciones de bienes que además son competencia de la DIAN, es decir, que el ente encargado de controlar y vigilar ese tipo de operaciones es la DIAN y ustedes saben que la DIAN
en el marco de sus competencias no solo tiene ese control cambiario, sino también aduanero, y es ahí donde ustedes tienen que prevenir ese riesgo sancionatorio con el incumplimiento de las obligaciones cambiarias, porque si la DIAN conoce cuáles son sus operaciones de importación y exportación, claramente también tiene la información exógena cambiaria. Lo que hace la entidad es un proceso de cruce de la información. Entonces, si yo no tengo claro cuáles son esas obligaciones cambiarias, pues va a ser muy fácil incumplirlas. Pensemos en realizar pagos de operaciones de comercio exterior en cuentas del mercado, a través de cuentas del Mercado Libre. Entonces, simplemente tengo una cuenta en Panamá, mi proveedor está ubicado en Panamá, entonces le pago desde mi cuenta en Panamá al proveedor, listo. Y pensamos que no, que realmente no hay nada, estamos bancarizando la operación, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que ese movimiento de las divisas, cuando yo las realizo a través de una operación del Mercado Libre, que no es considerada una operación de obligatoria canalización, que es uno de los mecanismos autorizados para realizar el pago de esas operaciones, cuando estamos haciendo esa transacción, estamos infringiendo el régimen, tanto que el decreto ley 2245 de 2011 señala una sanción del 100% del valor canalizado de manera no canalizado o indebidamente canalizado. Entonces, ahí es muy importante que ustedes tengan súper claro, listo, si la operación de importación y exportación es una operación de obligatoria canalización, yo debo tener claro que hay un marco regulatorio cambiario. Y a esas operaciones de obligatoria canalización se suman otras. Por ejemplo, el endeudamiento externo, las inversiones de capital. Es muy usual, mira, aunque la inversión de capital no es competencia de la DIAN, desde la docencia, que es donde hoy me ubico para hablarles de este tema, es muy usual encontrar inversionistas extranjeros que no están registrando su inversión en Colombia, o inversionistas colombianos en el exterior que ni siquiera conocen que tienen una obligación de registrar la inversión para poder aperturar el canal cambiario y hacer el giro de las divisas. Entonces, cuando yo digo, sí, eso no es competencia de la DIAN, pero desde el ámbito docente, a ti te interesa y tú dices, bueno, pero si tú no estás cumpliendo la obligación cambiaria, ¿qué efecto tendría en materia tributaria? ¿Y qué efecto tendría, por ejemplo, en materia de tributación internacional cuando hablemos de empresas vinculadas en el exterior, empresas donde se realiza precios de transferencia? Es ahí donde tú empiezas a ver como que te quitas ese pensamiento de que cambio solo revisa lo que le dice el banco y ya, sino que en efecto ese cumplimiento de la obligación genera otro tipo de obligaciones que te van a permitir validar la correcta canalización de las divisas. Entonces, muchas veces ese desconocimiento de la norma nos lleva a que cometan errores que van a causar sanciones supremamente altas, porque incluso las inversiones de capital, que no son competencia de la DIAN, pero sí de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia prevé sanciones de hasta el 200% del valor de la operación. Entonces, claro, no conozco, mira que cuando tú hablas de esos pequeños o medianos empresarios, pues tú piensas, no, sí, solo puedo tener operaciones de comercio exterior, pero realmente no, ustedes están pensando en crecer, están pensando en generar, en hacer inversión, en que inversionistas extranjeros les interese su negocio, que ustedes puedan invertir en el exterior. ¿Y eso qué significa? Que yo debo tener claro que si voy a hacer una inversión de capital, tengo obligaciones cambiarias como registrar mi inversión, como canalizar las divisas, como utilizar un numeral cambiario de forma correcta. También hablamos en endeudamiento externo. En el endeudamiento externo pasa mucho que yo estoy dictando una clase y los estudiantes me dicen, ¿cómo así que tenía que registrar el endeudamiento previo al desembolso del crédito? Y yo les digo, sí, es tu obligación principal. Incluso la norma cambiaria te dice, antes del desembolso del crédito, usted registra con un informe de endeudamiento externo tratándose de créditos pasivos o activos. Entonces, cuando tú piensas en eso, tú dices, ok, yo debo tener claro que si estoy ante operaciones internacionales, yo tengo un marco jurídico cambiario. Y ese marco jurídico yo debo tener claro cuáles son esas 7 operaciones de obligatoria canalización, porque a partir de ahí yo ya sé que en esas operaciones se van a desprender ciertas obligaciones. Entonces hablamos de importación, exportación, endeudamiento, inversión, avales y garantías, derivados financieros, que son las 7 operaciones, porque en inversiones de capital hay tanto inversiones de capital colombiana al exterior y del exterior a Colombia. Entonces digamos que yo creo que la primera recomendación es
ustedes deben tener claro que existe un régimen cambiario que, tratándose de operaciones internacionales, voy a tener que verificar cuáles son esas operaciones para prevenir ese riesgo sancionatorio que, como les digo, puede ser de sanciones hasta el 200% del valor de la operación. Entonces tú puedes estar haciendo tu operación aduanera perfecta, puedes estar cumpliendo con todas tus obligaciones aduaneras, pero si tú no tuviste en cuenta el régimen cambiario, esa operación que aduaneramente estuvo perfecta puede estar sujeta a una sanción del 100% del valor de la operación si no canalizaste o si canalizaste de forma indebida o si extinguiste la operación por otros medios, porque eso también es algo súper usual. Claro, nosotros pensamos, sí, yo puedo extinguir mi operación de comercio exterior de cualquier manera. Puedo condonar, puedo hacer, no sé, puedo pagar a través de fuera del canal cambiario, pero mira que el régimen te dice, no, 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 estas operaciones impactan esa balanza de pagos internacionales y como esas operaciones impactan, yo tengo una serie de obligaciones que debes cumplir como es la obligación de canalizar las divisas a través de los mecanismos autorizados. Entonces, yo creo que eso es crucial a tener en consideración cuando estamos ante este tipo de operaciones que implican movimiento de divisas. Claro, no, es que ese es el problema y es que muchísimas, es que son muchísimas las personas las que caen por ahí porque yo digo, vea, y yo se lo digo mucho a las personas cuando hago lives, vengan, cuando ustedes vayan a hacer operaciones de comercio exterior, mantengan el principio de coincidencia. Todo lo que ustedes recibieron por el pago de una exportación o lo que van a mandar por el pago de una importación es exactamente el mismo valor que tiene que estar en la factura o todo tiene que coincidir con si fue un préstamo. Entonces, por favor, muestre el contrato. O sea, todo tiene que tener una coincidencia y los importadores de verdad desconocen y te lo prometo, lo desconocen. O sea, es como que el gerente de las empresas está enfocado en vender, no tiene ni la menor idea de que existe un régimen, aparte del aduanero, que tiene que ver con el cambio del dinero, con la plata que yo mando al exterior o la que recibo. Entonces, bueno, este es como el abrebocas del tema cambiario, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos qué es lo que implica y las sanciones tan grandes que se nos vienen en caso de que las incumplamos. Ahora, cuéntanos un poquito del panorama que hubo durante el 2024 en materia normativa, porque sé que hay cambios, que hubo cambios, y sobre todo en tema de exógena cambiaria, cuéntanos también, porque tal vez hay personas que no sepan qué es exógena cambiaria y quiénes están obligados a esto. Claro que sí, precisamente como mecanismo de control del régimen cambiario y dentro de la competencia de la DIAN, a partir de que el Banco de la República expide unos numerales cambiarios, que básicamente, ustedes que son expertos en aduanas, ustedes saben que para identificar las mercancías, pues tenemos precisamente las partidas y las subpartidas arancelarias, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Esto es un lenguaje común que nos va a permitir a nivel mundial entender qué tipo de mercancías estoy sometiendo a una operación de comercio exterior. Algo similar pasa con los giros. ¿Qué quiero decir con esto? El Banco de la República creó numerales cambiarios y los numerales cambiarios sirven para identificar el tipo de giros que estoy realizando con el exterior o al exterior. ¿Eso qué quiere decir? El banco dice, yo voy a identificar a través de los numerales cuando una operación es un ingreso o cuando una operación es un egreso. Y a partir de eso, yo voy a seccionar si es una importación, si es una exportación, si es un endeudamiento, si es una inversión, si es un servicio, transferencias y otros conceptos. Entonces, la DIAN, cuando se le otorga esta facultad de controlar el régimen cambiario, la DIAN crea el sistema de información exógena, que dice, perfecto, yo tomo esos numerales, ahora no todos los numerales son competencia de la DIAN porque el control está dividido en tres entidades, pero la DIAN dice, yo necesito crear un sistema, un mecanismo para poder cruzar o hacer una verificación de esas operaciones que se están canalizando a través del mercado cambiario. Entonces, perfecto, dice, yo voy a crear la exógena cambiaria. La exógena cambiaria, muchos cuando pensamos en exógena cambiaria, la asimilamos obviamente a la exógena tributaria, pero debemos tener súper claro que la fuente de información es completamente diferente, el calendario es completamente diferente, se sujeta precisamente a la obligación que está prevista en la norma sustancial. Entonces, el Banco de la República, cuando hace modificaciones a sus numerales o cuando hace modificaciones a esa norma sustancial, necesariamente eso impacta a la exógena. Claro, porque la exógena depende
de la norma sustancial. Entonces, en la medida que la norma sustancial, por ejemplo, diga, no, voy a eliminar la declaración de cambio para operaciones realizadas con tarjeta de crédito o voy a autorizar que la canalización de divisas se haga a través de pasarelas de pago. Claro, cuando hay esa modificación en la norma sustancial, esto nos lleva a que en efecto haya una modificación en la información exógena cambiaria. Y eso pasó precisamente a partir del 1 de noviembre del año 2023, pues está vigente la nueva circular reglamentaria TCIP 83 del Banco de la República. Al tener esa norma, una modificación, necesariamente esto impacta esa información exógena. Por eso empieza un periodo, un tema de transición para aplazar esos términos que ya estaban previstos en la información exógena que teníamos hasta esa fecha, precisamente para adaptar el sistema a esas nuevas modificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen una operación con un intermediario del mercado cambiario, pensemos en su entidad financiera de confianza, ustedes transmiten una información, ¿cierto? Que es la información que solicita el intermediario del mercado cambiario y esa información va a ser transmitida al Banco de la República, pero también va a ser transmitida a la DIAN a través de información exógena cambiaria. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo les mencionaba, si la DIAN quiere cruzar la información que tú tienes en tu documento aduanero, declaración de importación o declaración de exportación, que naturalmente la DIAN la tiene, y la DIAN dice, perfecto, conozco que Manuela ha realizado X número de operaciones de importación en el año 2023 o en el año 2022. Ahora, quiero revisar cómo ha sido esos giros que ha realizado al exterior. Es decir, yo tengo una concordancia entre la información aduanera versus la información reportada en exógena. Claro, el auditor esperaría, sí, está perfecto, ya está canalizando el valor FOB de su declaración de importación, ella está canalizando el valor de sus exportaciones. Eso sería el mundo ideal, claro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces canalizamos un valor diferente o simplemente hacemos un cruce de cuentas o simplemente decimos, no, él me debe, yo le debo, entonces aquí no vamos a pagar, no vamos a girar ni divisas, pero mucho cuidado porque lo que se espera en esos procesos de auditoría en efecto es encontrar que los valores que son reportados en el documento aduanero crucen con esa información. Cuando hago mi operación con un intermediario, el que informa es el intermediario. Por eso seguramente los que no saben qué es exógena son porque generalmente hacen sus operaciones a través de un intermediario del mercado cambiario y es el intermediario que reporta tu exógena, de tus operaciones. Entonces, la DIAN conoce qué operaciones tú estás canalizando a través de ese intermediario. Ahora, para los titulares de cuentas de compensación, que es, digamos, un mecanismo autorizado para canalizar divisas de operaciones de obligatoria canalización, donde están las cuentas en el exterior, pero ojo, cuentas en el exterior registradas ante el Banco de la República como cuentas de compensación. El hecho no es apertura una cuenta del Mercado Libre en el exterior y listo, no, porque ahí incluso estás infringiendo el régimen cambiario, sino apertura la cuenta y registro esa cuenta como cuenta de compensación, generando ese canal habilitado para realizar mis operaciones de obligatoria canalización. Entonces, claro, los titulares de cuentas deben cumplir con esa obligación. Entonces, ellos sí, cuando yo estoy ante una operación como titular de cuenta, ahí sí es el titular de la cuenta el responsable de presentar exógena. Entonces, claro, este responsable va a tener que presentar exógena y va a responder por las sanciones en caso de no reportar en debida forma o hacerlo de manera extemporánea. ¿Quién va a ser? El titular de cuenta, el responsable. Ustedes dirán, ay, no, Ana Gabriela. Pero si ese es el panorama, pues una cuenta de compensación me puede traer muchos problemas. Claro, tú tienes unas obligaciones, pero tú también tienes unos beneficios al utilizar tu cuenta de compensación. Tú estás haciendo operaciones divisa a divisa en el exterior. Tú no estás sometiendo tu operación a un cambio de moneda, ¿cierto? A someter a la tasa de cambio para poder hacer el giro de las divisas. Entonces, ahí digamos que uno empieza a estudiar cuándo me beneficia y cuándo no. Entonces, ¿qué pasó este año? Este año, en ese proceso de crear un nuevo sistema de información cambiaria, pues el resultado fue que a julio, de este año esperábamos reportar los trimestres que no se habían reportado, que corresponden al trimestre 4 del 2023, trimestre 1 y 2 del 2024. Sin embargo, pues realmente
el sistema informático es muy complejo, ojalá solo fuera sacar una norma y listo, que entre en funcionamiento, pero claramente detrás de esas disposiciones normativas hay un sistema que incluso si ustedes vieron la resolución que establece las características técnicas que fue publicada para comentarios, tiene más de 350 páginas. ¿Por qué? Porque todos los anexos por cada formato deben explicar al detalle cada una de las casillas que tú debes diligenciar. Ahora, imagínate programar eso, llevarlo a un sistema que funcione y que no funcione por un reporte, porque los intermediarios del mercado cambiario no tienen un reporte diario. ¿Cuántos reportes diarios puede tener un intermediario de operaciones que se van a exógena? Entonces, claramente eso implica un desarrollo informático muy importante. Entonces, ya que en junio no sale la resolución y sus anexos y como tal el prevalidador cambiario, pues es necesario expedir una resolución 180, que es la que ya sabemos que fue expedida en septiembre de este año, que establece las obligaciones. Además, es muy importante que la revisen las novedades, que seguramente en un momento también les voy a contar las principales, pero que ustedes empiecen a familiarizar con esa resolución es supremamente importante. Para serles sincera, en este proceso, ¿qué puedo ver como docente? Y es que muchas veces dejamos todo para el final. Entonces, cuando ya tenemos plazo y nos quedan los últimos 3 meses para presentar, ahí sí revisamos la 180, ahí sí revisamos cuáles son las características técnicas o las modificaciones, y puede ser que ya sea tarde. Entonces, la recomendación es desde ya hay que hacer una revisión de la resolución 180, porque los plazos, incluso para el conteo de la presentación de exógena cambiaria, todavía, ustedes saben, no han entrado como tal a regir, porque una vez se expida la resolución que establece las características técnicas, la DIAN fijará el término para la presentación de la información exógena. Con el proyecto que fue publicado, y todos conocemos, el proyecto habla de 6 meses a partir de la publicación de esa resolución, que aún no se ha publicado. Ahora, esto con todos los cambios en este tiempo, porque claro, ya se esperaba también esa resolución en octubre, pero claramente, como les digo, ese desafío de unir la parte tecnológica, pues es un desafío necesariamente, pues lleva en efecto a que se estudie qué va a pasar con el tema. Por ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una resolución 180 que ya nos dice cuáles son las obligaciones y estamos en un momento de espera a que la DIAN expida la resolución que establece las características técnicas y en efecto determine cuáles van a ser los plazos para la presentación de exógeno. Tenemos un montón de expectativa, la verdad, porque claramente pues muchas de las empresas manejan estas cuentas en compensación y pues se les ha ido acumulando la presentación de toda su información y claramente como tú lo dices, esto no es un secreto, es una cultura del país que todo lo dejamos para último minuto. A mí lo que realmente me preocupa, y esto es un llamado por favor a ustedes a la acción, hay muy poquitos asesores cambiarios, hay muy poquitos expertos en temas cambiarios y yo creo que van a colapsar con este tema de presentación de exógena, hasta les van a decir, oye, ya no, o sea, no tengo tiempo porque tengo esto, entonces no se dejen coger la tarde, aprovechen que después no pueden decir, y yo se los he dicho mucho, después no pueden decir que la DIAN no se los advirtió porque es que llevan diciéndoselos, yo no sé, como desde el año pasado prácticamente. Total, no, y sabes qué, Manu, que realmente la información es mucha información. O sea, estamos hablando de un año sin información, ¿cierto? Donde ya ahora va a ser un año, un trimestre. Entonces, cuando se expida la resolución, pues ustedes ya deben tener supremamente claro cuáles son mis nuevas obligaciones. Además, hay algunas obligaciones que empezaron a regir a partir del 1 de octubre de este año, como la obligación de legalizar a partir dentro del mes siguiente a la fecha del levante, que fue una de las modificaciones, como incluir el origen y el destino en el exterior de las divisas, que es algo nuevo. Eso ya empieza a regir porque, claro, tú vas a presentar la información exógena hasta que la DIAN establezca los términos de presentación, ¿cierto? Pero ya existen unas obligaciones vigentes. Entonces, cuando tú estás en ese proceso, pues tú dices, no, yo debo tener claro esas obligaciones porque como tú bien lo mencionas, hay un riesgo y es que, claro,
todo el mundo va a querer presentar exógena. Además, los bancos que presentan una información tan grande, pues ellos incluso ni siquiera usan el prevalidador, ellos tienen sus propios sistemas, toman los archivos XSD del prevalidador y los ajustan en sus sistemas para la transmisión de exógena. Entonces, ahí va incluso a generar una gran cantidad de reportes que si la DIAN dijo, ya la DIAN en su proyecto de resolución que fue publicada para comentarios, dice 6 meses a partir de la expedición de la resolución que establece las características técnicas. Eso ya lo tenemos. Ahora, ¿qué puede cambiar? Sin duda podría serlo, porque claro, estamos en un periodo donde aún no tenemos la información exógena, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos esos 6 meses, pues tú dices, listo, yo tengo que programarme primero para conocer el prevalidador, pero ya debo conocer las modificaciones de la resolución 180. Ahora, voy a conocer las modificaciones del prevalidador. Una vez identifique las modificaciones del prevalidador y ya haya recaudado la información que a 1 de octubre tenía que empezar a recolectar, pues yo ya puedo empezar a hacer la transmisión de mi información de manera escalonada, de forma que garantice que yo pueda presentar entonces trimestre 3 del año pasado, ya lo pueda hacer el primer trimestre que reporte, el segundo, el tercero, o sea, que haya una organización, porque es muy probable que al final, o sea, si son los 6 meses, si así lo señala la entidad, si son los 6 meses y al final nos queda el último trimestre, es probable que una gran cantidad de personas decidan presentar la información en ese último trimestre. Y es muy probable que entremos con incumplimientos, que no reporte, que no existe, que se colapse el sistema. O sea, es lo que debemos evitar. Es que eso es lo que yo creo que va a pasar, porque es que, o sea, de verdad que hay muchos que simplemente le dejan esa obligación al contador y el contador no tiene ni la menor idea de cómo se hace eso. Es que yo vivo con las empresas medianas y pequeñas y es un caos porque a duras penas el contador sabe presentar el IVA. Ahora, para presentar una exógena cambiaria, yo sé que esto va a ser un caos y la verdad es que me preocupa mucho por los pequeños y medianos porque digamos que ellos están muy solos en este tema de asesoría y desde la parte cambiaria la desconocen completamente. Entonces, cuéntanos un poquito de esos, no sé, los principales cambios que tuvo la norma en el 2024, como muy puntuales y que de pronto sean muy importantes que todos sepamos, y luego nos cuentas qué se viene para el 2025. Ok, claro que sí. Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes que ya no lo menciona en la resolución 180 es que antes la DIAN tenía la información de quién estaba girando al exterior o quién recibía los recursos en el exterior, pero no tenía la información de quién estaba girando los recursos desde el exterior y a quién le estaba girando el residente al exterior. Es decir, información en el exterior no teníamos. En la exógena cambiaria simplemente se señalaba la información de quién estaba haciendo el giro y quién lo estaba recibiendo en Colombia. Entonces, hoy en día, esto de recibir la información de origen y destino en el exterior, es decir, si yo estoy haciendo una importación, ¿a quién le estoy girando? Si estoy haciendo una exportación, ¿quién me está girando las divisas? Esa información antes no se tenía que transmitir ni por los intermediarios del mercado cambiario ni por los titulares de cuentas de compensación. Sin embargo, con la resolución 180 y a partir del 1 de octubre de este año, claro, ustedes me van a decir, ay, pero no estamos presentando exógena. Claro, no lo estamos presentando, pero tú ya debes recaudar la información que naturalmente tú la tienes, si eres un titular de cuenta de compensación, tú la tienes, pero por ejemplo los intermediarios del mercado cambiario, ellos van a tener que cruzar esa información con los mensajes SWIFT para poder saber, además, incluir dentro de su sistema ese reporte de a quién se está girando en el exterior. Entonces, digamos que esa novedad es muy importante. Otra novedad es el tema de la legalización de los documentos aduaneros. Si estamos en importación y exportación, ustedes saben que existe la obligación de legalizar el documento aduanero si en el momento en que realizó el giro tengo como tal la información, pues informo. Pero si en el momento en que realizo el giro no tengo la información de los documentos aduaneros, pensemos, porque es un pago anticipado, la norma antes te decía que tú tienes que legalizar dentro del mes siguiente a tener acceso al documento aduanero. Esto de acceso al documento aduanero generaba un tema probatorio muy difícil porque entonces, ¿cuándo tuve acceso? ¿Qué se entiende por tener acceso? Hoy en día ya la resolución 180 nos dice
el mes se va a contar a partir de la fecha de levante o de la declaración de exportación definitiva. Entonces, ya la información que ustedes estén suministrando a los intermediarios del mercado cambiario debe ser dentro del mes siguiente al levante. Ojo, ya en este momento está completamente claro, es decir, que si nos desean revisar este tipo de operaciones, pues van a tomar simplemente fecha de levante versus fecha de legalización y eso va a ser todo. Entonces va a ser un cruce mucho más sencillo, pero que ya desde octubre nosotros debemos cumplir con eso. Otro tema también súper relevante es el relacionado con las pasarelas de pago. Las pasarelas de pago como tal, o los proveedores de servicios de pago agregadores, que es su nombre técnico, no las gateways, sino las agregadoras propiamente dichas, ellas se incluyeron por parte del Banco de la República como mecanismos autorizados para realizar el pago de las operaciones de obligatoria canalización. Claro, ellas están conectadas a un intermediario, pero ahí había como una imposibilidad de conocer la información desagregada de los sujetos que estaban realizando operaciones a través de las pasarelas. Hoy en día y con la resolución 180, las pasarelas tendrán que informar de manera individualizada a aquellos usuarios que están haciendo transacciones a través de ellas. Entonces, digamos que esto también va a generar una seguridad jurídica para los importadores y para los exportadores, porque ellos podrán exigir a las pasarelas con las que están haciendo la transacción que les entreguen la declaración de cambio que ellos están presentando. Entonces, digamos que eso también es un punto súper importante a tener en cuenta. Espera, Es muy te hago financiero. una pregunta o más bien como un contexto para las personas que tal vez de pronto no están como tan familiarizadas con estos términos. En el primer cambio que nos contaste de los 30 días posteriores al levante, yo voy a poner un ejemplo y tú me dices si estoy aquí en lo correcto, si no me corriges. Entonces, vamos a suponer, ustedes van a hacer una importación y hacen un pago anticipado. Entonces, ustedes le pagan a su proveedor en China, por ejemplo, la plata que está en la factura o lo que le facturaron fueron $20,000, por poner el ejemplo, y ustedes hicieron un pago anticipado de 10,000. Entonces pagaron 10,000 a China y entonces pues salió la mercancía, un tiempo después, 28 días después llegó a Colombia y en ese momento pues ustedes obtienen el levante. Pero en el momento que ustedes hacen el pago de esos $10,000 al exterior, el banco les pide una información de datos mínimos. En esa información ustedes tienen que decir, ah, sí, señor banco, lo que pasa es que yo estoy pagando $10,000 a China porque voy a pagar una importación que van a mandarme la próxima semana, X. Entonces, ustedes ponen esa información que les pide el banco. Listo. Ahí queda un vacío, que hay una casilla que dice, informe el documento aduanero. Y pues como yo no lo tengo todavía, porque no me han mandado la mercancía y porque no tengo declaración de importación, pues yo lo dejo vacío. Entonces ahí digamos que el canal cambiario todavía no está cerrado, sigue abierto porque yo no he terminado de informar. Pues es que si yo le dije a la DIAN, es que eso viene por una importación, y a verla, ¿cuál es la importación? Entonces ahí es donde luego que llega la mercancía, presento la declaración de importación, la declaración obtiene levante, o sea que ya me dan permiso de salir del puerto, digámoslo así. Entonces, en ese momento, a partir de ahí, yo tengo 30 días para volver a decirle al banco, yo necesito ¿se acuerda que yo hice un pago hace 3 meses? Venga, por favor, necesito informarle el número de la declaración de importación. Informa el número de la declaración y ahí se cierra, se entiende legalizado el pago. ¿Estoy bien o mal? Súper, perfecto. Y ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Claro, ustedes presentan el documento de enero y le dicen, hola, señor banco, ¿recuerdas que te hice ese giro con esa declaración, pero no te di la información de los documentos aduaneros? Y el banco te dice, ah, sí, ok. Entonces, mira, ese giro que hice, ustedes pueden decir, con ese giro yo no solo pagué una operación, pude haber pagado 5 operaciones con ese giro. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo legalizar esos documentos aduaneros con los cuales va a acreditar que el pago que hice fue para pagar esas declaraciones de importación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a tener dos responsabilidades. La responsabilidad de ustedes como usuarios, que es la responsabilidad de legalizar, porque aunque es una obligación que está en la información exógena, y a pesar de que estoy haciendo mi operación con un intermediario del mercado cambiario, el obligado a legalizar, el único que tiene la información es el titular de la operación, nadie más la tiene. Entonces, si yo no cumplo esta obligación de legalización,
Claro, mi sanción no va a ser por no reportar exógena, pero sí por no informar a través del intermediario del mercado cambiario esas operaciones que son de obligatorio reporte. Entonces, ¿qué pasa? Mi primera obligación como usuario es que yo, perfecto, informo los documentos aduaneros, legalizo. Pero el intermediario a su turno, para que la DIAN valide esa operación, lo que va a hacer es reportar la información exógena. Entonces ahí es también súper importante que ustedes sepan que el intermediario es el que reporta la exógena y a mí no me podrían sancionar si a pesar de que yo entregué mis documentos para legalizar, el intermediario no reportó exógena. Eso ya no es parte de mi control, sino del intermediario. Claro, ¿cuál es mi responsabilidad? Informar esos documentos aduaneros dentro del mes al levante de los mismos. Perfecto, no, ya súper claro, era súper importante aclarar eso porque hay personas que de pronto apenas están arrancando en este tema y no entienden de qué estamos hablando, pero perfecto. Lo segundo que nos hablaste fue las pasarelas de pago. Hay muchos de mis clientes que están utilizando pasarelas también para ahorrarse, digamos, los costos interbancarios, porque es más rápido, no tienen que negociar con la mesa de dinero, bueno, tienen muchas más facilidades. Ahora, en este caso, yo también tengo que informar, así como lo que hablamos ahora, a la pasarela de pagos o la pasarela de pagos, cómo debería informar uno esto ahí. Muy buen punto y de verdad que esto es, yo pienso que la parte más importante de un proyecto normativo es cuando los usuarios lo comentan, porque es ahí donde uno en realidad como que piensa en cuáles son las necesidades y qué debe mejorar, ¿cierto? Porque pues finalmente es una norma que para eso está publicada, para nutrirse de los comentarios. Súper importante. Con las pasarelas hay un problema en la actualidad y es que ellas no están cumpliendo las dos obligaciones que señaló el Banco de la República. El Banco de la República le dijo, pasarelas, ustedes van a poder realizar operaciones de pagos de importación y exportación, pero ustedes tienen dos obligaciones. La primera es entregar una declaración consolidada diaria por concepto de importación y por concepto de exportación. Y la segunda es presentar un informe mensual donde usted señale esas operaciones que está realizando con los usuarios. El problema que tenemos hoy en día es que ellas no están cumpliendo esa obligación. Ellas no están presentando la declaración de cambio. Claro, ustedes pueden decir, pero bueno, es ya responsabilidad de la pasarela. No, porque el titular de la operación es precisamente el importador o el exportador, quien debe conservar el documento que acredite la correcta canalización es el importador o el exportador. Entonces, si ustedes no exigen esa declaración de cambio, si ustedes no le dicen pasarela, por favor, la declaración consolidada, ustedes no tienen documento que soporte la correcta canalización de las divisas. ¿Y por qué lo menciono? Porque este es un tema de mayor relevancia. Claro, hoy sabemos que en el mundo de la era digital, pues necesariamente las pasarelas son un actor muy importante en el ecosistema. Sin embargo, cuando hablamos de operaciones de importación y exportación, estamos ante un mundo de operaciones de obligatoria canalización que requieren el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, ese punto ahí es fundamental, que como importadores y exportadores que realizan operaciones a través de pasarela, primero exijan siempre la declaración de cambio. Ahora, ¿qué pasa con la norma, con la resolución 180? La resolución 180, y es que si tú analizas la norma, cuando yo estaba estudiando un poco, apenas hubo el cambio normativo, la norma te dice, la pasarela debe presentar una declaración de cambio consolidada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando va exógena, en exógena va a aparecer el numeral cambiario de pasarelas con el valor total de la operación. Tú no sabes quién está en esa operación. Tú no sabes quiénes son los titulares de esa operación. No lo sabes porque tú tienes una información consolidada. Entonces, incluso mi segunda tesis que fue sobre eso, yo buscaba un mecanismo para evitar que esa información, claro, le llega consolidada a la DIAN y la DIAN, ¿cómo puede controlar esa operación? El único mecanismo sería o ir a la pasarela o ir directamente a buscar usuario por usuario quién ha hecho giros a través de pasarelas. O sea, ¿te imaginas el desgaste que eso podría significar? ¿Cuál es a qué se le suma eso? Que las pasarelas no tienen ningún registro. Hoy en día tú no vas a conocer cuáles son las pasarelas autorizadas en Colombia. Eso no existe. Entonces, sí,
si se quiere fiscalizar una pasarela, la primera pregunta es, bueno, ¿y dónde está la pasarela? ¿Cuáles son las pasarelas autorizadas? Entonces, ¿qué pasa? Con la exógena cambiaria, ya esas pasarelas no están, ¿qué pasa? O sea, no están, no quiero mencionar eso tal vez no sueltas, sino deben ceñirse más a las disposiciones normativas porque ellas deben de ahora en adelante individualizar las operaciones de esos usuarios que acuden a la pasarela, solicitando la información del documento aduanero. Entonces, si hoy en día una pasarela no está solicitando esa información, cuando ustedes acuden a la pasarela no les preguntan la información de los documentos aduaneros, preocúpese. Preocúpese porque seguramente ellas no están presentando declaración de cambio y no están informando a la DIAN a través de esa exógena la información individualizada. Entonces, recuerden, la obligación no recae, claro, él es un responsable solidario, sin duda. Sin embargo, la titularidad de la operación de obligatoria canalización es de ustedes y son ustedes los que tienen todo el derecho de exigirle a una pasarela que les allegue la declaración que presentaron y que es obligatoria. El problema que tenemos es que a la fecha eso no está pasando. Entonces, de ahí que la exógena en la resolución 180 haya dicho, no, yo tengo que buscar un mecanismo y el mecanismo es que van a legalizar y van a individualizar las operaciones de sus clientes. Se viene para el próximo año mucha regulación en ese sentido y como usuarios aduaneros siempre se los he recomendado, mantengan sus documentos al día, este tema cambiario es fundamental porque si no nos van a sancionar, hay una sanción por no legalizar a tiempo que es después de esos 30 días, entonces mejor dicho, estén súper pendientes ahí. Esos fueron los cambios como que vivimos en el 2024. Ahora, ¿qué esperamos para el 2025? Hay mucha expectativa. Bueno, yo creo que desde el punto de vista académico, o sea, si tú me lo dices, si en mi plano 100% docente, si yo, digamos, sin tener ninguna relación con la entidad, pues claramente tú dices, listo, ya tenemos una resolución 180. Ahora, ¿qué esperamos? Una resolución que establezca las características técnicas, una resolución que establezca los plazos para la presentación de exógena. Yo creo que algo también supremamente esperado para toda la comunidad es, bueno, ¿y qué se puede hacer con las pasarelas? ¿Qué mecanismos que se pueden encontrar desde los diversos ámbitos para que cuando se realice un pago de una operación de importación o exportación yo pueda confiar en la pasarela con la que estoy haciendo mi transacción, para que yo pueda ver que es una pasarela que cuenta con que cumple con las obligaciones cambiarias y así prevenir mi riesgo sancionatorio, ¿cierto? Entonces yo creo que ese marco es un tema muy importante a considerar que uno esperaría del 2025 lograr superar esos retos que se tienen en esa materia. Pero si tú me preguntas, yo pensaría otro tema súper interesante que incluso lo expongo porque fue una de los puntos de mi tesis en su momento. Lo mismo nos está pasando con las tarjetas de crédito. Hoy tú haces pagos de importación y exportación con tarjetas de crédito y tú no necesitas presentar declaración de cambio. Pero, ¿qué pasa? Las autoridades de control se están quedando sin esa información. Claro, naturalmente, porque si tú no presentas declaración de cambio, eso no va a exógena. Y si eso no va a exógena, la única manera de hacer una validación de esa operación es acudir como tal a los titulares de la operación. Entonces, digamos que ese es un punto que a mí me parece que hay que poner como tal, verificar, porque muchas veces echa la ley, echa la trampa, y pues ahí hay un reto grande para efectos de poder garantizar además que esos importadores que están cumpliendo con todas sus obligaciones cambiarias, que están canalizando a través de un intermediario, que están sometiendo su operación a una tasa de cambio o que tienen una cuenta de compensación, esas obligaciones se equiparen para todos los actores en los diferentes mecanismos de pago. Entonces, digamos que eso también me parece un punto importante. Y otro que yo creo que todos sabemos aquí, que el valor de las criptomonedas está disparado. Precisamente hoy hablamos de que una criptomoneda está alrededor de $100,000, una criptomoneda. Y también hay muchas preguntas, bueno, yo puedo pagar una operación de comercio exterior con criptoactivos, puedo, no puedo, ¿qué nos ha dicho el Banco de la República se ha pronunciado al respecto y ha dicho no se puede, e incluso en la prohibición, que además no sé si fue buena o mala la pregunta que hice en su momento, porque la pregunta fue, bueno, Banco de la República, ustedes me dicen que yo puedo pagar que yo
puedo pagar una importación a través de la dación en pago, que es un mecanismo de extinción de la operación, es un mecanismo autorizado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te puedo pagar la importación con otro bien, un activo con otro activo. Entonces, señores bancos, yo sé que ustedes ya me han dicho que las operaciones de obligatoria canalización no se pueden cancelar con criptoactivos, pero usted sí me dice que puedo hacerlo a través de dación en pago. Entonces, si usted me dice que lo puedo hacer a través de dación en pago y usted ha señalado, e incluso la DIAN a través del concepto unificado ha señalado que el criptoactivo es un activo intangible, ¿podría mediante dación en pago con un criptoactivo pagar mi operación de importación? Claro. Cuando yo le he hecho una serie de preguntas al banco, el banco me dijo, mira, esta pregunta, esto, sobre esta necesito pensarlo. Esperé un periodo adicional para la respuesta y en la respuesta ellos dicen no. No, para mí era completamente viable. ¿Por qué? Porque mira que al ser un activo intangible, tú puedes hacer esa operación con cualquier otro tipo de activo intangible. Es que pensemos en acciones, o sea, las acciones que cotizan en bolsa también tienen una fluctuación muy grande en el mercado. Entonces, pero claro, ellos fueron mucho más conservadores y el banco dice, no, no porque no puedo determinar el valor del criptoactivo. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Eso es muy discutible porque hoy si ustedes entran a cualquier página de internet, incluso expertos, CoinMarket, por ejemplo, que hacen una verificación de la variación de todas las criptomonedas en el mercado, pues tú dirías, bueno, incluso tiene un histórico, algo parecido como la tasa de cambio, pero con criptoactivos y con todos los tipos de criptoactivos, es impresionante. Pues tú dices, bueno, es discutible. Pero yo sí creo que siempre que hay una prohibición, uno espera también encontrar un mecanismo de seguridad jurídica, que no simplemente sea prohíbo e impido realizar las transacciones, sino que brinden un mecanismo de seguridad. Y ustedes saben que ante el Congreso de la República se han planteado diferentes proyectos normativos en materia de criptoactivos, pero yo creo que ya con lo que está pasando hoy en día, con la llegada del presidente Trump a Estados Unidos, donde vemos que precisamente el alza del criptoactivo se da porque de alguna manera ha gestionado esa autorización de esa acreditación de los criptoactivos en ese mercado en Estados Unidos, pues eso va a generar una ola para todos los países. Y seguramente incluso dentro del plan de gobierno de Trump, uno de los puntos a evaluar es la regulación de los criptoactivos. Ha sido un reto para todos los países. Pero si Estados Unidos nos empieza a mostrar un marco de acción, yo creo que Colombia también debe generar ese marco de control para poder garantizarle a los usuarios que ellos también van a tener, por ejemplo, plataformas de exchange donde van a poder generar sus operaciones con criptoactivos de manera segura, porque yo creo que eso es lo que esperamos como país. Digamos que son como grandes retos, pero hay que creer que se puede trabajar en ellos. No, total, y pues la verdad es que la norma se tiene que también acomodar a la realidad que estamos viendo en el país y ya hoy en día esto es, así esté en el mercado libre, es una realidad. Hay una pregunta que te quiero hacer desde hace rato y es respecto a las operaciones courier. Hay algo que me preocupa bastante y es porque, o sea, esto es una locura. El tema de Shein, Temu, Alibaba, AliExpress, o sea, yo sé cómo están las bodegas de abandonos allá, porque es que la gente prefiere dejar abandonada su mercancía que hacer la nacionalización y debido a esto. ¿Cómo manejan el régimen cambiario en estos casos? Porque no siempre, digamos, las personas naturales no tenemos como esa cultura de saber la norma, pues, o sea, es como preguntarle a mi abuela que compró por Shane y la abuela le dijo, préstame tu tarjeta y yo pago con mi tarjeta y a ella le llegó su mercancía. Entonces, esto es algo que me han venido preguntando mucho por TikTok, entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es o qué se viene para el tema de los courier y, y cómo se puede, o sea, cómo la DIAN tiene un control de esto? Porque es que están desbordados, o sea, están desbordadas estas plataformas y a nivel cambiario, pues no sé, hace como 15 días un muchacho me dijo, me llegó una sanción de la DIAN porque importé un paracaídas, pero lo pagué con la tarjeta de mi mamá. O sea, son así los casos que yo te digo, Claro. son cosas de personas naturales, pero ¿cuál es el alcance que esto puede tener y cómo pueden prevenir? Claro, Manu, como te menciono, digamos que el régimen cambiario cuando habla de importaciones y exportaciones no discrimina la modalidad de importación y exportación. O sea, el régimen cambiario dice, mira, estas operaciones
son de obligatoria canalización, punto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, con la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, pues tú vas a encontrar que es una modalidad de importación que la mayoría de los pagos o se hace a través de pasarelas. Entonces, ahí pensemos, bueno, ¿qué va a pasar con mis operaciones que realice a través con una pasarela o se hacen a través de tarjetas? Crédito, débito, incluso la norma ya habla de crédito, débito, transferencia de fondos. Entonces, cuando a ti te hablan de eso, claro, desde el punto de vista, uno dice, bueno, yo puedo canalizar a través de la norma señal y me autoriza que yo haga pagos a través de tarjeta de crédito débito, pero yo debo garantizar lo que tú mencionabas, el principio de coincidencia, que quien canalice sea el titular de la operación. Claro, porque tú vas a encontrar incluso cuando eso pasa también con operaciones de importación normal, que quien canaliza es el socio. Y el socio accionista dice, no, yo pagué por la empresa y utiliza su tarjeta de crédito y luego dice, no, y además tengo un contrato de mutuo y tú dices, tú vas a financiar una importación si el régimen cambiario dice que que solo pueden financiar importaciones los no residentes, el proveedor de la mercancía, un intermediario del mercado cambiario, o sea, todo mal. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ahí? Sí, yo puedo pagar con una tarjeta y hoy en día la norma te dice que cuando tú pagas con tarjeta, crédito, débito, transferencia de fondos, tú no requieres como tal de presentar una declaración de cambio, pero sí te va a exigir que seas tú el titular de la operación, o sea, que seas tú que canalice con la tarjeta que garantice que tú eres el titular de esa operación. Eso uno, saber que esa operación se debe canalizar y que incluso entonces si yo acudo a una pasarela, yo debo tener claro que la pasarela tiene una obligación de presentar una declaración de cambio diaria. Yo no le pido, sino que en efecto, me entregue esa declaración consolidada porque es su obligación. Entonces, prevenir, ¿cómo prevenir? Listo, tener claros los mecanismos autorizados de canalización. Listo, uno. Segundo, saber que para el 2025, pues esto no es, digamos, ustedes saben que ese es un reto, estas modalidades es un reto impresionante por la cantidad de mercancía que está ingresando a través de esta modalidad, por los retos aduaneros que la misma norma tiene actualmente y cambiariamente que llegamos como un mecanismo de control adicional. Claro, necesario. ¿Por qué? Porque aquí también están los importadores que importan en la modalidad ordinaria, de importación ordinaria, pagan sus impuestos, están haciendo todo para tener su comercializador aquí en Colombia. Y claro, cuando compiten con esta modalidad donde ingresan y hay fraccionamiento de esa mercancía, pues claramente se deben activar los controles no solo aduaneros, sino los cambiarios. De ahí que sea un punto muy importante, un reto muy grande también para el 2025. No, y además que a mí me preocupa porque es que esas páginas de internet te permiten hasta pagar por Efecti, que no es un intermediario del mercado cambiario. Yo no lo pague por ahí, por favor, porque de verdad la van a súper embarrar. Mira que aquí hay dos preguntas. Bueno, voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con el tema de tarjetas de crédito porque me pareció muy particular. Mira, te la voy a leer. Dice, quiero comprar un Porsche, un carro, pero quiero pagarlo con tarjeta de crédito. Es muy raro para la DIAN eso. Pues, a ver, como docente en la materia, ¿no? Aquí lo dejo claro, como docente en la materia, yo diría que no, realmente hay muchas operaciones muy grandes que se pagan directamente desde la tarjeta. Lo que pasa es que yo pienso que en esos casos, claro, la DIAN solo tiene, no tiene tu información, o sea, tiene tu documento aduanero, pero en Exógena no tiene nada. Es que ese es el tema con las tarjetas. Tú con las tarjetas no tienes nada en Exógena porque ya no hay obligación de presentar declaración de cambio. Entonces, la única manera, lo que va a hacer la DIAN en esos casos seguramente es que te va a visitar, te va a solicitar toda la información de la operación, te va a enviar un requerimiento, te visita y va a pedir que tú compruebes cómo canalizaste las divisas. Ese extracto que hace las veces de declaración de cambio, señala la norma, la única recomendación ahí es conservar los documentos soporte. Ahora, algo muy importante, si tú no acudes a una operación con una tarjeta, pero acudes a otro mecanismo, el numeral cambiario es indispensable, porque he visto errores en la utilización de ese numeral cambiario, lo que tú dices, llegan personas que no conocen de exógena y dicen, no, yo voy a presentar exógena y voy a utilizar los numerales que toda la vida ha autorizado la empresa. Por favor, eso es un error, porque muchos utilizan, yo recuerdo mucho, el 2017 favorito, anticipos. Y una empresa, todos los pagos los registraba como 2017, anticipos, 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 anticipos. Claro, tú dices, oye, un momento, pero
¿Cuáles son las consecuencias de presentar todo? Claro, el intermediario cuando tú presentas un numeral cambiario de anticipos, pues el intermediario dice no tiene información de documento aduanero, no hay problema, se va todo sin documento aduanero. Pero después cuando tú revisas la declaración de importación y validas cuándo fue el embarque de la mercancía y te das cuenta que no todo era anticipo, tú dices, bueno, ¿y por qué no presentaste la información aduanera? Ah, es que a mí no me la exigió el banco. Es que no te la exigía porque tú usabas un numeral donde tú de alguna manera decías que no tenías la información del documento aduanero. Entonces, o que utilizan el numeral cambiario de otros conceptos. No, por favor. Ese es otro tema, que utilizar el numeral cambiario de otros conceptos, porque sí, no, es importante saber cuál es el numeral cambiario que determine la operación. Lo que pasa es que con tarjetas sí no tienes nada, salvo que obviamente debes conservar esos documentos que acreditan la canalización a través de tarjetas. Y hay una pregunta también muy importante y es, para hacer estos pagos de importación y exportación con tarjeta de crédito, ¿la tarjeta de crédito tiene que ser de un banco colombiano o puede ser una tarjeta de La otro banco? norma lo prevé para los dos tipos de tarjetas. Incluso habla de tarjetas emitidas en Colombia cobradas en moneda legal y las tarjetas emitidas en Colombia cobradas en divisas y las tarjetas del exterior cobradas en divisas. O sea, las tres, digamos que prevé las tres mecanismos para poder realizar el pago de importaciones y exportaciones a través de tarjetas. Lo que pasa es que no olviden conservar los documentos porque el término es de 5 años, el término de conservación, que es el término de caducidad de la acción sancionatoria cambiaria de competencia de la DIAN. Entonces, eso es una información que se debe conservar. Listo, súper. Bueno, hay dos preguntitas más aquí y es las compras que se hacen, las importaciones que se hacen, independientemente que sean bajo la modalidad de tráfico postal, que es lo que conocemos como courier, o cualquier otra modalidad, ¿desde qué monto se activa la obligación cambiaria? A ver, antes existía un monto. Antes existía un monto y la norma te decía que era incluso superior a la modalidad que tú podías mover a través de este tipo de operaciones, porque te decía que a partir de $10,000 tú tenías que cumplir con la presentación de la declaración de cambio, pero claramente eso supera los montos permitidos en esa modalidad. Entonces, digamos que hoy en día la norma no te dice absolutamente nada. Ya no hay monto, ya no te dice si debes presentar declaración de cambio o no, porque en ningún caso presentas declaración. O sea, hoy los pagos con tarjeta de crédito, independientemente de la modalidad, si lo pagas con tarjeta de crédito, débito o haces una transferencia de fondos, es el extracto el que hace las veces de declaración. O sea, ese comprobante del giro es el que hace las veces de declaración de cambio. Entonces, hoy en día, ese monto que antes sí lo establecía la norma ya no existe. A partir de la circular reglamentaria de la TCIP 83 del 2023, ya no existe esa obligación. Y la última pregunta es respecto a, y esta es una pregunta que de verdad me hacen mucho en los lives, y es el tema de la exportación de servicios sí, la exportación de servicios, que por ejemplo, lo hablamos en el foro en Manizales, en el evento de Manizales, hay muchos exportadores de servicios en Manizales, pero pues esta no es como una obligación, no sé si está dentro de la obligación de importación, pero sí importación de bienes. No sé si la norma nos hable algo sobre la canalización de la importación o exportación de servicios. Te cuento, Manu, que incluso la norma expresamente señala que los servicios están exentos de la obligación de canalizar. Es decir, obligatoriamente no debes hacerlo. Tú puedes acudir a otros mecanismos porque también me pasa que en las clases me dicen, bueno, pero si no es a través de un intermediario del mercado cambiario, a través de una cuenta, ¿cómo muevo los recursos? Bueno, pues la norma prevé otros mecanismos, perdón un segundo, la norma prevé otros mecanismos para poder realizar ese movimiento de divisas. Por ejemplo, tú puedes ingresar o sacar divisas en efectivo a través de la modalidad de viajeros, siempre que tú registres o presentes la declaración por montos superiores a $10,000, tú puedes llevar ese dinero en efectivo siempre que se trate de operaciones provenientes bien sea de pagos o por servicios, o sea, por servicios, importación y exportación de servicios. También lo puedes hacer, por ejemplo, a través de la modalidad de empresa de transporte de valores. Muchas personas no lo saben, pero las empresas de transporte de valores prestan servicios de transporte de valores internacional y ellos podrían acudir a este mecanismo para poder ingresar o sacar el efectivo o incluso los títulos. Entonces, digamos, con lo mismo, presentando la declaración, el formulario 534 si supera los 10,000. Y tenemos la resolución 063 de 2016, establece incluso otro mecanismo y te dice, tú puedes ingresar o sacar títulos representativos de dinero, pensemos en cheques, pagarés, a través de la modalidad a través de empresas de transporte
de mensajería especializada. Ojo, solo títulos, ¿no? No efectivo porque está prohibido, pero los títulos sí los puedo, digamos que llevar de un lado a otro, de un país a otro, a través de esta modalidad también, presentando la declaración si el monto supera los 10.000. Ahora, claro, la mayoría de personas lo que hacen es que esos pagos son reintegrados a través de un intermediario del mercado cambiario. Cuando tú reintegras ese pago a través de un intermediario del mercado cambiario, tú lo que estás haciendo es canalizando de forma voluntaria. Esto no es una obligación, tú voluntariamente lo puedes hacer. Lo que pasa es que cuando voluntariamente tú utilizas el intermediario del mercado cambiario o la cuenta de compensación, esta operación es competencia de la DIAN. De ahí que la DIAN pueda realizar controles para verificar la realidad de la operación, de que en efecto tú estás canalizando el pago de un servicio, que en efecto tú estás canalizando el pago ya sea de una importación o exportación de servicio. Entonces, súper claro. En los servicios no son operaciones de obligatoria canalización. Tú puedes acudir a otro mecanismo para realizar los giros o mover las divisas para pagar o cancelar o recibir el pago de esos servicios. Sin embargo, si voluntariamente tú acudes al intermediario o a la cuenta de compensación, tú voluntariamente canalizaste. Y cuando canalizaste esas divisas, hacen parte del mercado cambiario y como hacen parte del mercado cambiario, entonces eso queda registrado para la DIAN para hacer verificación y control de esas operaciones. Básicamente, incluso eso va exógeno, incluso. ¿Tendrían que colocar el numeral cambiario de servicios y otros conceptos o qué tendrían que poner ahí como numeral? Depende. Y eso es muy importante, Manuela, porque imagínate que hay un numeral que se llama otros conceptos y es el numeral favorito en servicios. O sea, todo el mundo utiliza el numeral de otros conceptos. ¿Por qué? Porque claro, ese numeral, uno, bueno, es que estoy pagando, no sé, unos servicios de trabajadores, otros conceptos. Estoy pagando un viaje, otros conceptos. Mucho cuidado, porque resulta que en el anexo 1 de la circular reglamentaria de SIP 83 expresamente hay un listado de numerales que hacen parte de servicios, transferencias y otros conceptos, pero ese listado de numerales es muy extenso dependiendo si están ingresando o saliendo los recursos. Entonces, claro, debemos verificar los numerales porque nuestra última opción debe ser el numeral de otros conceptos, porque la norma incluso señala expresamente que solo se podrá utilizar el numeral cambiario de otros conceptos cuando no haya un numeral expresamente señalado en el anexo 1 de la circular reglamentaria de SIP 83. Dicho, y ahí me preocupa porque es que o sea, los exportadores de servicios, no te digo, es que no tienen ni la menor idea de esto. Entonces, pues la verdad, esto es una labor que voy a hacer fuertemente y tú también a través de tu Instagram y de LinkedIn para que las personas de verdad se pongan las pilas con esto porque te lo juro, o sea, lo ponen por otros conceptos, todos. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que hay una sanción específica por canalizar, bueno, aunque esta ya es mucho más grave, si tú canalizas si tú utilizas el canal cambiario por servicios, o sea, canalizas con el numeral cambiario de servicios una operación que no sea un servicio o que se trate de servicios ficticios. Ahí la sanción también es del 100% del valor de la operación, entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, los numerales cambiarios no dan lugar a sanción, pero si yo inicio un proceso de fiscalización, precisamente porque encontré que ese numeral cambiario de otros conceptos no tengo con qué cruzarlos, no sé qué está canalizando, puede ser cualquier cosa. Es que, claro, uno revisa otros conceptos y puede pensar que es cualquier cosa, porque si ninguno de los numerales te sirvió, pues tú dices, no, o sea, esto es algo raro. O sea, si tú usas otros conceptos, tú dices, esto me está llamando la atención porque lo estás utilizando ya como un mecanismo súper excepcional. Entonces, claramente, eso sí podría iniciar un proceso de fiscalización que bueno, ahí puede surtir otras cosas adicionales que pues debemos prevenir ese riesgo sancionatorio y la prevención empieza desde escoger en debida forma el numeral cambiario que identifica mi operación. Uy, no, total, y es que el tema es que pecan por desconocimiento en el 100% de los casos. Bueno, ya para poder finalizar, porque se me fue así de rápido el tiempo contigo, qué impresión. eh, bueno, danos como unos consejos que pueden tener en cuenta los empresarios, los emprendedores, las personas que apenas están empezando con sus importaciones, para que no vayan a tener estos errores sancionables tan graves para sus próximas operaciones.
Manu, mira, lo primero yo creo es tener claro cuáles son las operaciones de obligatoria canalización. O sea, yo creo que incluso antes de yo creo que el asesor es el segundo paso, pero el primero es que ustedes tengan claro cuáles son las operaciones de obligatoria canalización. Porque si ustedes tienen claro cuáles son las operaciones de obligatoria canalización, ustedes ya pueden identificar. En estas 7 tengo una operación, una obligación cambiaria, lo que requiere que yo sepa y entienda mis obligaciones en materia de import, en materia de exportación, endeudamiento, inversión, avales y derivados financieros. Pero si ustedes identifican y dicen, no, esto es un servicio, pues ustedes ya pueden decir, los servicios no son de obligatoria canalización, puedo acudir a otros mecanismos. Ahora, si voluntariamente quiero canalizar, entonces ya debo tener claro cuáles son esa serie de obligaciones. Entonces, primero, tener supremamente claro cuáles son las operaciones de obligatoria canalización. Tener claro que en operaciones de competencia de la DIAN tiene la información de los documentos aduaneros, es decir, tú no puedes mentir. O sea, si tú canalizas el valor de la mercancía, el documento aduanero debe cruzar con el valor que tú estás canalizando. Entonces, digamos que esto es algo que tiene que ser transparente. Tener muy claro que los mecanismos de extinción autorizados para estos tipos de operaciones de obligatoria canalización son el pago canalizado o la dación en pago como un mecanismo excepcional y subsidiario. ¿Qué quiere decir? La dación en pago, yo puedo acudir a la dación cuando yo no puedo realizar canalización. Solo ahí puedo acudir a la dación. Entonces, tener supremamente claro el tema de los mecanismos autorizados de extinción, que si me van a condonar, que si voy a hacer un cruce de cuentas, mucho cuidado porque hay restricciones en materia cambiaria, que si tú simplemente de tu contabilidad dices, no, yo hice un cruce, le doy de baja en la contabilidad, listo, tú no canalizaste, punto. Entonces, mucho cuidado con los mecanismos autorizados de extinción. Tener claro cuáles son las sanciones cambiarias. Si ustedes van al decreto ley 2245 de 2011, ustedes van a tener el listado de sanciones e infracciones cambiarias. Entonces, si ustedes tienen claro cuál es la obligación, claro, porque ahí les dice cuando infrinjan X obligación, ustedes van a poder prevenir ese riesgo sancionatorio. Yo creo que el tema de prevención a ese riesgo es supremamente importante porque puede tratarse simplemente de tener de hacer una buena lectura de la norma, una correcta asesoría en el tema para evitar sanciones supremamente altas, porque tú puedes tener obligaciones aduaneras perfectas, obligaciones tributarias perfectas, obligaciones de tributación internacional perfectas, pero si desconociste la obligación cambiaria, todo eso pues va a perder validez porque vas a tener sanciones muy altas. Entonces, tener claro cuál es la incidencia y ese riesgo sancionatorio también es un punto indispensable para estas No, pero operaciones. súper chévere, me encantó. Quedamos súper claros en muchas cosas y muy advertidos de otras para que por favor empiecen el 2025 como se debe y terminen el 2024 también cerrando todas sus operaciones cambiarias. Bueno, también les quiero hacer una invitación. Ana Gabriela está estrenándose como influencer en nuestras redes sociales. Bienvenida a este increíble y espectacular mundo de la conexión con las personas y con la comunidad aduanera y cambiar en este caso. Los invito por favor a que la sigan y que por favor le digan a las personas que están a su alrededor que la sigan. Es aquí el perfil que les aparece aquí, es docente raya baja Ana Gabriela CH. Y pues nada, por favor, yo también ahorita les voy a publicar el arroba para que la sigan. Ella está ahí explicando muchos temas muy importantes relacionados con el tema cambiario. Síganla en LinkedIn, porque en LinkedIn ella sube hartísima información todos los días de temas cambiarios, también aduaneros. Pero por favor, si ustedes quieren estar muy claritos y muy al día del tema cambiario, Ana Gabriela es la única que va a estar dándonos esta información, porque de verdad la está rompiendo, la está rompiendo. Así que bueno, felicitaciones y bienvenida. Y pues muchas gracias por este espacio que nos regalaste, que de verdad nos abriste los ojos, nos iluminaste de verdad Wow. con tanto No, conocimiento. muchas gracias, de verdad, mil gracias por este espacio. Sí, los invito a seguirme en redes sociales. Yo creo que esto no tiene sino una finalidad de poder de mostrarles el régimen como de una manera mucho más sencilla, con tips puntuales del cumplimiento de las obligaciones cambiarias. Entonces, bueno, ahí está para que puedan seguirme y podamos estar en contacto. Trato de responder para temas que digamos que no se salen dentro de mi competencia porque debo llevar como tal esa doble vestidura de docente y de funcionaria, entonces es un poco compleja, pero ha sido un mecanismo también para acercarme a ustedes y poder, bueno, explicarles
temas interesantes de la materia. Entonces, súper invitados, los espero ahí para que me sigan y podamos también saludarnos por ahí. Yo creo que muchas gracias, de verdad, por este espacio tan importante, además por toda tu comunidad que es tan grande y tan importante y tan relevante para el país. Entonces, no, es un honor estar aquí contigo. No, y el otro año se vienen unas cosas que, vean, ustedes esperen porque van a estar pendientes tanto en las redes de Ana como en mis redes, porque vienen unas cosas para la comunidad increíbles. Obviamente dentro del marco del aprendizaje, porque lo que nosotras queremos y lo que también nos une es esa necesidad de compartir el conocimiento que tenemos, que la gente cometa menos errores, que sea menos sancionada y que pertenezcamos todos a una comunidad tan hermosa como es esta. Así que bienvenidos a todas, a todos y a todas, bienvenida a ti también a este maravilloso mundo de las redes sociales. Sé que te va a ir más que bien, auguro demasiados éxitos. Y bueno, nada, te agradezco nuevamente por este tiempo que me regalaste a mí, a la comunidad. Y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Es Feliz Navidad para todos. súper pronto, nos vemos que ver. Bueno, Y bueno, nada, un abrazo a todos, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo año con otro capítulo, otra temporada de Conversaciones Aduaneras. Un abracito a un todos. abrazo a todos. Chao, Manu. Muchas gracias. Chao.